Estoy con Jorge Ruiz, licenciado en comunicación, ambientalista, director de la Fundación Canarú. Bienvenido, Jorge. Un saludo y un cordial abrazo y saludo también a toda la audiencia, ¿no? Y es un gusto estar acá como siempre. Vamos a hablar de un tema que yo sé que le va a preocupar, o tal vez no, porque creo que poca conciencia ambientalista tenemos en nuestro medio. Creo que hay que reconocer eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de basura, por ejemplo, total, agarramos la basura en la casa, en los departamentos, y en una bolsa de plástico metes todo. No haces separación de basura, no discriminas ni si es orgánica, no es orgánica, en fin. Lo que ha pasado en el deslizamiento Cantutani. Aquel lugar habíamos señalado que ha sido un cenizal, como decían los vecinos, ¿no? O sea, un basurero durante casi 40 años, o hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Y hoy estamos viendo las consecuencias justamente de aquello, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con un experto justamente de que los líquidos lixiviados, el término un poquito complicado, estarían causando contaminación de suelos, pero también de agua. Sí, de hecho, lo que tú mencionas es, si bien era un cenizal en principio, después se convirtió en un botadero, ¿no? Botadero implica, tal cual es la palabra, tú vas y botas los residuos, claro, los tratas de amontonarlos, encapsulas de alguna manera con la tierra que hay, es una fosa donde vas metiendo, ¿no? Y no recibe ningún tratamiento, ¿no? Entonces después del tiempo se llena ese hueco y lo tapas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahí, ¿no? Lo han tapado. Entonces no puedes aprisionar, no puedes hacer un tratamiento de suelos, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Y con la presión, y algunos expertos señalaban también, son pues ingredientes, los factores que se han dado en ese lugar es pendiente, ¿no es cierto? Claro. Hay agua, está ahí la basura, la presión de las edificaciones, de alguna manera han generado este caos, ¿no? Y tenemos el gran problema ahora que efectivamente cualquier problema cuando tienes basura botada en la tierra comienza a filtrarse, ¿no? Ese lixiviado empieza esos líquidos, a filtrarse, ¿no? Ese líquido que es básicamente la basura, ¿no? El líquido alguna vez han debido de pasar, la descomposición en todo caso, de la descomposición, ¿no? Es un olor además exacto, característico, ¿no? Eso penetra pues a las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas terminan yendo a los ríos, ¿no? O sea, además de contaminar el agua, también tienes el tema de la tierra misma se contamina. Ese es lo que sucede generalmente en los botaderos. ¿Y el mal olor también contamina el ambiente? Sí, de hecho, claro. Ahorita en el lugar del deslizamiento tenemos que, ¿cuál es el problema? Tenemos contaminación de hecho de aire, ¿no es cierto? Claro. Tenemos de agua y tenemos de suelos. ¿No? Y ahorita estamos entrando a una época donde hay muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Es un panorama que se puede convertir muy complicado en el tema de salud por las iras, ¿no es cierto? Claro, estamos entrando al frío. Hay que tratar con muchísimo cuidado este tema, ¿no es cierto? Porque estamos en una fragilidad, yo diría. Ahora, hemos escuchado que la alcaldía mañana va a empezar a estabilizar el suelo. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que está haciendo en realidad es, yo escucho las declaraciones, ¿no?, del trabajo de la alcaldía. Primero está preocupada de habilitar el paso vehicular de la Cantutani. Como que han habilitado esta noche una vía de la Cantutani. Sí, que no es lo principal, ¿no es cierto? O sea, estamos pensando en el tráfico, en las personas, de vialidad, cuando también todo lo que ha chorreado, si la gente ha visto en las imágenes, era ploma, ¿no? Todo eso era mezcla de tierra con basura y el lixiviado, todo, por eso es plomo, porque si no, no es el color natural de la tierra, ¿no? Todo eso ha chorreado, ¿no es cierto? Y ha tapado el río Cotauma, ¿no? Han tenido que desbloquear, canalizar nuevamente el río. ¿Y qué ha pasado? Todo eso ha entrado al río, ¿no es cierto? Entonces, ha habido contaminación. Claro, ahora están poniendo diques de contención de alguna manera, ¿no? Pero igual está todo ahí entrando a lo que es las aguas subterráneas. Pero ahora yo me pregunto, Jorge, ¿hace cuánto tiempo ya estaba esta contaminación en curso? Bueno, de hecho, desde que era un botadero ya estaba contaminado. Estamos hablando de los años 80, 90. Exactamente, ¿no? O sea, como te decía en principio, un botadero no tiene ningún tratamiento y la basura, de hecho, al estar en la tierra, en el contacto con la tierra, va a generar una contaminación. Y es lo que ha pasado, la cantidad de toneladas que ahora no sé el número exacto, ¿no es cierto? Ya estamos contaminando ese lugar desde hace más de 40 años, ¿no es cierto? O sea, eso ya es irreversible. Ya no puedes hacer nada, ¿no? Ahora, esas aguas, las del Cotauma, ¿dónde van?
al río Cantutani, y del río Cantutani bajan hacia la zona sur del río abajo, ¿no? Donde y sabemos que verduras, tenemos el río abajo, ¿no? Que constantemente se dicen que vienen con determinadas bacterias como la Escherichia coli, en fin. Y evidentemente este tipo de líquidos lixiviados tienen Escherichia coli. Sí, claro, también baja el agua del río Choqueyapu, baja, ¿no es cierto? Todo eso. Sí. Ya, agua contaminada también. Totalmente, entonces tenemos ya un problema, creo que los que vivimos en La Paz ya hemos generado alguna resistencia seguramente, ¿no es cierto? Porque los que consumimos verdura de ese lugar vamos a tener problemas permanentemente, ¿no es cierto? Problemas gastroenterológicos. Siempre hay mucho, ¿no? Y la gente está ya casi acostumbrada a vivir con eso, lo que no quiere decir que esté bien, ¿no es cierto? Claro, no está bien. Hay que trabajar, yo creo, Miriam, hemos hablado varias veces nosotros y ya en los debates que tenemos con las universidades, con investigadores, todo, porque generamos muchos espacios de debate, ¿no? Ya no podemos seguir pensando en rellenos sanitarios. ¿Y por qué no rellenos sanitarios? ¿Por qué? Porque ya la corriente mundial primero es evitar que estos residuos o esta basura termine siendo depositados en algún lugar. Tenemos que hacerla desaparecer, ¿no? Vale decir, industrializar los residuos, ¿no? Claro, porque cuando yo te preguntaba fuera de micrófonos, por ejemplo, ¿dónde va ese líquido lixiviado? En algunos rellenos que están, digamos, preparados para contener esta basura, ahí tienen espacios para que ese líquido de aguas podridas, podría decirlo, vaya a algún lugar. ¿Dónde van? Van siendo tratados, son almacenados, son en realidad, un relleno tiene unas características de tratamiento de los residuos. Claro, ¿no? por eso debe tener un determinado tiempo. Exacto, una es lo que ha pasado con determinada. Alfacoma, ¿no es Claro. cierto? Se va llenando las celdas, ¿no es cierto? Se van llenando y cuando pasa, se ha deslizado y has visto, han salido lixiviados, ¿no es cierto? Entonces tienes que olvidarte ya de eso, ¿no? O sea, tienes que establecer plantas de industrialización donde puedas generar energía, hay además procesos intermedios donde varios en La Paz tienes alrededor del 50% de residuos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Eso puedes generar muchas, tema de compost, puedes generar muchísimas, igual, además el tema, suelos. Los que trabajan en industrialización, el tema de lo orgánico es lo que más desean. ¿Por qué? Porque tiene muchísima capacidad para generar energía, ¿no? Exacto. Entonces tienes que trabajar. En La Paz, de hecho, ya ha habido propuestas, ¿no es cierto?, para que hacer en el municipio de La Paz, inclusive de la región metropolitana, ¿no es cierto?, de hacer toda una planta de industrialización. Han venido empresas, han ofrecido hacer la inversión de manera directa a ellos y solo le pidan al municipio un espacio, ¿no?, un espacio, tierra que les den, y además un contrato de 20 y 30 años que les den eso, con obviamente la garantía de que van a recibir los residuos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se está dando hasta ahora esto? Es una pregunta que habrá que una hacer. planta industrializadora, en realidad deberíamos tener más plantas, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí sacar. Estamos buscando ahora un relleno, ¿no es cierto? Cuando Exacto, debiéramos otro relleno. más bien buscar ya de una vez industrializar los residuos, ¿no? O sea, Qué ya complicado están las este propuestas hechas y es un tema de decisión del gobierno municipal, pero todas las corrientes mundiales técnicas, investigadores apuntan a eso. Y lo hemos visto en documentales en Europa, en Estados Unidos, sin ir más lejos, donde hasta los residuos de las personas también las están procesando con un determinado fin. Ustedes ya se imaginan a qué me refiero. Ahora, ¿cuántos botaderos, o en todo caso, cuántos basureros ilegales tendremos en la ciudad de La Paz? Wow. Ahorita se me ocurre decirte uno, y esto con el permiso de los vecinos, por Achocalla. Sí. Van y botan la basura, van en su auto, botan una basura o botan escombros. Los vecinos se han quejado muchas veces y de que nadie hace absolutamente nada para detener aquello. Sí, de hecho, uno de los problemas, si tú te acuerdas del 2002, cuando hubo el problema de la granizada, la lluvia y muchas muertes, uno de los elementos principales era que la basura, los residuos tapaban los sumideros y no podían entrar, ¿no? En la parte de las cholas, del sector de las cholas que conocemos, los colchones, escombros, todo, taponeaban, impedían el paso del agua por debajo del puente, entonces subió, ¿no? Entonces es un escenario que ahí tenemos que ver mucho los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, como tú decías, votamos, somos irresponsables, Totalmente. Buscamos la comodidad, botamos escombros, botamos basura, ¿no?, desde la calle de un papelito hasta las bolsas en los lugares que podemos, ¿no es cierto? Y eso genera pues una complicación, no solo es un
tema del gobierno municipal, sino también de nosotros, cómo contribuimos a este desastre. Ahora, ¿qué pasa? Porque en la ciudad de La Paz hay determinados puntos donde estamos viendo basureros de color amarillo, azul, verde. ¿Qué se hace con esa basura? Bueno, de hecho es un plan piloto que ha hecho el gobierno municipal y de alguna manera esos basura o residuos seleccionados o separados han sido también canalizados con algunas empresas que reciclan este tema, ¿no? Entonces, los que hacen muebles, por ejemplo, claro, de hecho, plásticos, ¿no? O sea, claro, están generando de alguna manera también un ingreso para el mismo municipio, porque no es que se lo regalan a estas empresas, sino les venden, ¿no es cierto? Nosotros estamos ayudando a canalizar y a generar un recurso o un ingreso para el gobierno municipal. Está bien, ¿no es cierto? Pero en contrapartida tienes los... ¿qué se llaman? Los contenedores. Los contenedores donde vas y botas todo, ¿no? Entonces hay una suerte de disonancia que hay, una contradicción. Es un doble discurso. Que tendríamos que trabajar, ¿no? Nosotros como fundación hemos trabajado muchísimo en el tema de educación y hemos tropezado siempre el problema con los gobiernos municipales en todo el país, no solo en La Paz. El hecho de que no quieren que trabajemos en el hecho de enseñar a la ciudadanía a separar. ¿Por qué? Porque tienen el conflicto que una vez que separamos, ellos van y los unen otra vez en una bolsa, ¿no? Entonces hay un efecto, hay Perdón, ¿quién une otra vez en una bolsa? Las empresas que recogen. ¿Recolectoras de basura? Sí, claro, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve que estemos enseñando a la ciudadanía a separar? ¿No es cierto? Porque hay un elemento clave en educación ambiental. Si tú no trabajas en el ciudadano, en la selección, en origen, vale decir, en nuestras casas, no sirve de nada, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que trabajar en el ciudadano. Ahora, empecemos por un problema que es básico, ya que estamos hablando de esto, en las casas. ¿En qué recolectas tu basura? En bolsas. ¿En qué bolsa? Bolsa de plástico. Ahora, ¿qué otra bolsa podemos utilizar para botar la basura? De hecho, hay algunos emprendimientos que han comenzado a hacer en bolsas biodegradables, ¿no? Que en los 3 años, a los 4 años se desaparecen, ¿no es cierto? Y hay emprendimientos de jóvenes y de empresas que han comenzado a vender esas bolsas, ¿no? No se ha generado todavía no se ha vuelto muy popular, pero ya especialmente hay una empresa que trabaja, las bolsas que genera son para basura, o sea, están destinadas para eso, ¿no? Y en eso entonces, sí hay más tranquilidad de poder desechar. De alguna manera, ¿no es claro. cierto? De alguna manera te sientes un poco mejor, pero la idea es que separes. Y además debieras canalizar, hay mucha gente que vive de los residuos, ¿no es cierto? Que tú los has visto ahora en los contenedores están buscando y todo, ¿no? ¿Por qué no generar, como sucede en Santa Cruz, se ha desarrollado muchísimo el tema de microempresas, ¿no es cierto? Que han comenzado, son los recolectores, ¿no? Y que van recogiendo y que viven de eso. Entonces, si tú tienes en tu casa, ¿no es cierto?, seleccionado, ellos van a poder. En otros países, por ejemplo, el día martes, sabes que la empresa recoge vidrios, el día miércoles recoge papel, el día jueves, entonces sabes qué es lo que vas a sacar, ¿no? Y estás hablando de que no necesitamos inversión de $100 millones, no necesitamos una cultura de 20, 40 años, ¿no es cierto? Necesitamos procesos reales, institucionales en ofrecer toda la infraestructura y de educación en la ciudadanía. Debieran ir de la mano. Claro, que deberían ir de la mano y empezar evidentemente en casa, pero realmente si los recolectores vuelven a juntar todo eso ya no es nada agradable, ¿no es cierto? Entonces ahí también tiene que haber, no sé si educación o qué sé yo, un mejor trabajo, una mejor organización para que evidentemente la basura no nos esté causando más problemas. Y en todo caso, en algunos países que dicen, no, la basura te puede dar dinero. Sí, vos vas con tu botella de refresco, de agua, de lo que sea, de las pequeñas pagas tu pasaje del metro, ¿no es cierto? O sea, con eso pagas, ¿no? O sea, y no estás hablando de cosas que parecen imposibles de lograr en Bolivia, claro que sí, ¿no? Tiene que ver también con un tema de planificación, cómo piensas la ciudad, ¿no? En un mes tú vas a ver y te vas a enterar, casi es una exclusiva, ¿no? En un mes vamos a lanzar alrededor de 10 instituciones y en todo el país somos más de 40 instituciones, estamos lanzando un plan de ciudades sustentables. No, le voy a poner el título, y ante la incapacidad de los gobiernos, y hablo de todos los gobiernos, departamental, municipal, sin no importa el color, hemos decidido la sociedad civil, universidades, colegios de sociedad de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios de biólogos y la fundación, unirnos y hacer un plan de ciudades, entregarles una planificación al 2030 para que ellos puedan ya
hacer proyectos pensados en una planificación integral. Ya basta de obritas ahí que no están articuladas entre sí, ¿no? Es casi una primicia, lo decimos por primera vez en un medio. Qué interesante. Lo vamos a lanzar el 5 de junio acá en La Paz, ¿no es cierto? Y vas a ver, de alguna manera va a ser un aporte de la sociedad civil para transformar nuestras ciudades. Y ya no solo el gobierno municipal de La Paz, sino la región metropolitana. Y eso se va a dar en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Muy bien, qué interesante. Así es que te comprometemos para que de hecho, claro, nos avises con unos días de anticipación para que estemos presentes justamente en este lanzamiento que me parece sumamente importante. Y es que cuando uno se pone a pensar, a ver, ¿qué va a pasar de aquí a unos 20, 30 años con la basura si no hacemos algo? Nos vamos a enterrar en basura. Sí, y se pueden tomar medidas ahora, ¿no? La obligación de ahora nosotros adultos es dejar un mundo parecido, por lo menos, a los hijos, nietos, a las generaciones que vienen por detrás. No podemos seguir consumiendo y malgastando y deteriorando este planeta. Tenemos fechas y años límite. Exacto. Lo prolonguemos o lo eliminemos. Gracias por haber venido. Jorge Ruiz, ambientalista, director de la Fundación Canaru, querido chapaco en el medio de los comunicadores. Gracias por concientizarnos un poco más sobre este tema y pendientes de ese lanzamiento de junio. De hecho, muchas gracias y tomemos conciencia y tratemos de no deteriorar nuestro planeta. Exactamente.